¿Qué es la cultura? Y la cultura, yo en el concepto más abreviado, es toda producción material y espiritual del ser humano. O sea, los seres humanos producen bienes materiales y espirituales. Vos podés identificar una cultura determinada o un proceso cultural solamente, por ejemplo, por la forma de vestir, como te ponía el ejemplo ahorita. Vos podés identificar una cultura por, por el tipo de comida. Vos podés identificar una cultura o un proceso cultural por rasgos identitarios. La cultura es un proceso muy complejo que incluye no solo la incorporación de patrones ancestrales, sino también como patrones nuevos. Indio tubano llorando que el tiempo feliz del comacho sí verme vos llorando por ti campamento de mi raza la América es de mi raza de Yaguareté es la América es la América es Indio tubano. Teniendo claros los conceptos de identidad y de cultura y cómo se construye la identidad, ahora, ¿qué es la identidad cultural? La identidad cultural creo yo que vendría a ser, o sea, se relacionaría esto con la historia que tenés de tu familia, con la historia de tu pueblo, con la historia de tus antepasados. Creo que la identidad cultural se manifestaría en esto, en qué tipo de cultura y con qué tipo de cultura te identificás vos y lo manifestás. Hay una identidad cultural que se construye de la herencia que vos vas recibiendo, pero también hay un proceso cultural que se impone, que esa es la otra parte que tiene el concepto de cultura e identidad. Hay una identidad que se impone, a veces no se construye, a veces se impone. Nos pasó con los colonizadores. Vinieron los europeos e impusieron un proyecto cultural de siglo XV que no nada tenía que ver ni con los mayas, ni con los incas, ni con los aztecas, y destruyeron toda una cultura ancestral, destruyeron construcciones, formas de estilos de vida, desconstruyeron todo para construir su propia cultura. Por eso que los pueblos originarios son tan importantes, porque 500 años después es la única civilización cultural que se mantiene. Sigue manteniendo sus tradiciones, y a eso es lo que también yo le llamo cultura de la resistencia. O sea, que hay que ver la cultura no solo como un concepto, sino como hay procesos culturales que se han resistido a procesos de conquista, colonización, de esclavitud, regímenes feudales, sistemas capitalistas. Los pueblos originarios han resistido a todos estos procesos culturales que han sido devastadores para su identidad cultural, y sin embargo se siguen manteniendo como procesos culturales. Jujuy, con sus más de 600.000 habitantes, constituye un territorio caracterizado por una diversidad cultural prominente. Una combinación de múltiples culturas se mezclan en el día a día en las relaciones sociales. A través de su patrimonio cultural y natural, la identidad jujeña incide en los corazones de las personas que la eligen como lugar para vivir. Los valores, las costumbres, las tradiciones, las festividades, el valor estético, científico, la conservación y la belleza natural de su tierra, así como el patrimonio cultural viviente, forman parte de esta identidad, enriquecida por la llegada de culturas y tradiciones que pobladores de diferentes provincias y países traen consigo, al mismo tiempo que su identidad incorpora elementos de nuestra cultura. ¿Qué significa para vos ser jujeño? Como que dentro de esto del ser jujeño y norteño tenemos un tinte, tenemos nuestras maneras, lo que decía, nuestras formas, y es muy rico y es muy sano porque es reconocido por los otros que vienen de otras culturas y de otras como de otros lugares identitarios, y es bueno porque inclusive no puedo decir que sea solo jujeño y regional, sino que tiene que ver con el norte, e inclusive tiene que ver mucho con lo que es esta Latinoamérica, ¿no? Porque muchos de los países latinoamericanos tienen un poquito de cada lugar, y sobre todo los que vivimos en los valles, los que vivimos en altura,
y eso lo pude ir viendo a raíz de encontrarme con ellos. Entonces, en un momento cuando a mí me preguntaban, ¿sos argentina? Soy argentina, pero soy jujeña. Y pude llevar mi música, la música del lugar, cantar copla, cantar folclore del lugar, compartir versos de acá, del Churque Vilca, de Vilca, la música de Vilca, y que sea reconocido en otros lugares, en otros países, y decir, sí, esto es ser jujeño. Creo que ser jujeño es, amar tu cultura, amar tus antepasados, tus tradiciones, los ritos que haces. Creo que ser jujeño es valorizar todas esas cuestiones que están acá solamente en Jujuy, la Pachamama, las comidas tradicionales incluso. No avergonzarse de todo lo que hay acá en el norte argentino. Creo que ser jujeño es eso, rescatar toda la cultura y todas las tradiciones de acá y tenerlas dentro tuyo y poderlas manifestar y no avergonzarte de ellas. A la pregunta de qué significa para mí ser jujeña, por ahí no sé bien cómo tomarla, pero lo relaciono con el contacto geográfico. Para mí ahora ser jujeña es meramente haber nacido en esta provincia. Si uno quiere buscar también una identidad cultural en una región, vos tenés que buscarla más en la frontera que acá, por ejemplo. Porque San Salvador es una mezcla de todo. Hay una mezcla de muchas cosas. Aquí hay de todo. Acá hay desde personas que vienen de Senegal, no los cubanos, los peruanos, los chilenos, argentinos. Hay una mezcla de gente buscando trabajo, gente trabajando en changa. O sea, aquí, Jujuy, lo que es el centro de San Pablo es una mezcla. Ahora, si vos querés estudiar un patrón cultural de Jujuy como región y no como microrregión, vos buscar a la frontera, andate a Tilcara, sacando el turismo como es lógico, pero andate a Tilcara, andate a Humahuaca, ¿no? Esos lugares donde se mantiene, por ejemplo, la construcción de adobe, las características de las comidas muy regionales, incluso todavía se mantiene mucho el tema de la vestimenta. Y si te vas más al interior de la Puna, te encuentras la gente, por ejemplo, criando sus vacas, sus ovejos, sus cabras, todo, o sea, hornos para hacer el pan. O sea, hay una construcción más típica de resistencia, ¿no? A pesar de que hay una invasión televisiva, qué sé, todo, todavía hay una construcción, o sea, hay una reconstrucción que preserva patrones culturales, identitarios, ancestrales. Entonces, es por ahí por donde yo a veces analizo la sociedad, o sea, de alguna manera. No es lo único que utilizo, ¿no? O sea, podría hablarte de lo económico, lo político, lo social, pero me parece que no sería el espacio. Pero para analizar a la sociedad jujeña hay que tener todos estos elementos. Cómo se inserta históricamente Jujuy, económicamente Jujuy en relación al resto de la nación, porque eso influye en el proceso cultural. Gente que se gradúa acá se va al sur porque pagan más, por ejemplo, y se desconstruye una posibilidad de cosas. Entonces, tiene que ver lo económico, tiene que ver lo político, tiene que ver lo social. En la construcción cultural influye todo, porque es la existencia propia del ser humano.